20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, los juristas del doctor Ricardo Noboa Bejarano, exministro, la doctora Pamela Aguirre Castro, constitucionalista, y el doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Queremos plantearles para que nos ilustren sobre este tema que está en debate. Primero, el juicio político al presidente de la República, que ayer fue devuelto de nuevo el documento que iba a ser presentado en la Corte Constitucional por inconsistencias, falta de conexión, mal sustento de los artículos. Ponen en el 131 de la Constitución que es para juicios a ministros y no el 129 para el presidente, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando es del artículo 88, es decir, una suerte de champús, como algunos juristas han calificado. Y también hablar de la otra herramienta, porque curiosamente en la Asamblea Nacional y en organizaciones sociales de indígenas, ¿qué son para disponer que se aplique la Constitución solo para el juicio político y no la atribución constitucional que tiene el presidente, artículo 148 de la muerte cruzada? ¿Por qué tiene que aplicarse solo para la uno, teniendo atribución constitucional el Ejecutivo? Ese es el diseño constitucional que se hizo en Montecristi. Y aquí no puede aplicarse, guste o no. Hemos cuestionado a la Constitución vigente, pero está vigente. Y consecuentemente tiene que aplicarse en todo el texto que rige en el Ecuador. Quiero empezar con el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Un gusto a los tiempos. ¿Cómo enfrentar estos escenarios, tanto juicio político cuanto muerte cruzada, y los escenarios para el Ejecutivo, para el presidente de la República? Doctor Noboa, buen día. Por favor, el audio, Ricardo. La tecnología. Ah. Buen día, Miguel, y buen día a todos los que nos acompañan, ¿no? ¿Sí se me escucha bien, Miguel? Sí, está al aire. Muy bien, Ricardo. Ok, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por compartir el panel con quienes están en la radio. Bueno, yo creo que los interpelantes, los acusadores, no están ni siquiera seguros realmente de cuáles son las normas que deben aplicar. Yo no me voy a meter en el análisis formal de los artículos, si los artículos son esos números, si no lo son, si algunos están derogados y están modificados, porque eso en definitiva son temas formales en un asunto de mucho fondo, como es el que nos acompaña políticamente en esta época. Pero sí revela un notable descuido, un importante desconocimiento y un irresponsable apresuramiento de quienes quieren, va porque va, llevar adelante este proceso de interpelación. Yo hasta ahí llegaría en esta primera intervención, en un análisis netamente de que lo formal para mí no es lo relevante, sino que lo relevante es que las causales invocadas, en mi opinión, no pueden ser atribuidas al presidente de la República. Bien, doctora Pamela Aguirre, bienvenida, un gusto. Su primer comentario respecto de este tema. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, a los contertulios y pues a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, en estos días nosotros hemos advertido una serie de errores jurídicos que ha cometido la legislatura, los proponentes de este juicio político, respecto a normas que debían ser citadas. Equivocándose, como usted ya bien lo señaló, respecto a la norma constitucional que es el fundamento del juicio político, que efectivamente alguien podría decir, bueno, no es el fondo del asunto, porque el fondo del asunto tiene que ver con el análisis de las causales, pero hay algo que es importante y que es necesario recordar. El derecho es una ciencia formal. ¿Qué quiere decir esto de que el derecho es una ciencia formal? El derecho se basa sobre las normas preexistentes y los procedimientos preexistentes. Esto quiere decir entonces que si nosotros nos salimos de los procedimientos, entonces podremos hacer justicia, podremos hacer una buena obra, podemos hacer una mala obra, pero no estamos dentro del derecho.
¿Por qué? Porque el derecho significa que nosotros encaucemos todos los procedimientos a partir de las normas previas, claras y públicas. Y creo que esta reflexión, que poco a poco se ha ido generando en redes sociales, al final lo entendió el CAL, y por eso es que rectifican la decisión que emitieron el lunes pasado, y entonces el día de ayer nosotros vimos que el CAL decide efectivamente enviar a que se complete y aclare para que pues esta solicitud no contenga esos errores de fondo, estos errores de forma, estos errores grosos, estos errores que no deberían darse en la legislatura. Además, hay algo que debe llamarnos la atención. Bueno, nosotros podríamos decir que hay errores que podríamos pasarlos tal vez a un abogado de confianza, no se pueden pasar a un juez, pero que provengan de la legislatura, órgano que es el encargado de redactar las normas, nos deja ver el estado de nuestro ordenamiento jurídico, porque ellos son los encargados de generar las normas. Por ahí un asambleísta decía, nosotros tenemos el SILEC, esta herramienta digital para poder encontrar las normas. Bueno, llama la atención de sobremanera que efectivamente, pues siendo ellos la legislatura, no tengan un sistema en el cual ellos sean capaces de analizar cuáles son las normas que ellos han puesto en vigencia con base en la competencia constitucional. Entonces, creo que aquí sí efectivamente nos encontramos frente a una serie de errores que, insisto, hacían que esta decisión pues se encuentre como yo digo, por fuera de las normas jurídicas, lo cual, aunque parezca de forma, esto significa que no se encuentran dentro de los procedimientos constitucionales. Y la Constitución es la norma que establece estas reglas de juego, es decir, las normas previas, claras y públicas, en las cuales se encuentra y se debate en democracia. Bienvenido, doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Su primer comentario sobre este tema que hemos puesto en análisis para que nos ilustren. Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto para mí estar esta mañana en su radio y compartiendo el panel con Pamela y el doctor Noboa. Creo que es importante empezar por indicar los múltiples errores que ha tenido la petición de juicio político, si bien coincido en parte en que no son errores que limitarían el que el proceso llegue a la Corte y el que la Corte los analice. Es decir, me parecen errores de bulto, pero no errores que imposibilitarían de alguna forma llevar el juicio político. Sin embargo, creo que es importante destacar que estos errores deslegitiman la petición. Es decir, los mismos asambleístas se han encargado, ni siquiera el gobierno, los mismos asambleístas se han encargado de deslegitimar su propia petición de juicio político. Y coincido con Pamela en eso, que llama la atención que los errores de la Asamblea Nacional no solamente ocurren en juicios políticos. El día de ayer circuló la noticia que en la, entre comillas, amnistía, que para mí no es una amnistía como tal, otorgada a favor de Leonidas Issa y a favor de otros dirigentes, también tiene errores numéricos. Es decir, la Asamblea Nacional se está destacando por cometer errores de bulto que luego hacen inejecutables sus propias decisiones. Es algo lamentable. Creo que esto desprestigia no solamente las peticiones, sino al organismo como tal, y es una lástima que en nuestra democracia, pese a ser una democracia presidencialista, una función importante del Estado como es la Asamblea Nacional se vea tan golpeada en su reputación por este tipo de falencias. Bueno, y una vez visto eso, el día de ayer la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa decidió reconsiderar su decisión de aprobar o de admitir a trámite la petición de juicio político, y llama la atención otro tema importante, porque recordemos que al interior de la Asamblea el pedido de juicio político, además de los propios interpelantes con sus asesores, pasó por la firma de de varias decenas de asambleístas que seguramente tampoco se percataron de este error, y el CAL remitió este proceso a la Unidad de Técnica Legislativa, y la Unidad de Técnica Legislativa tampoco lo verificó, el CAL tampoco lo verificó. Es decir, no pasó esto por un solo órgano, por un grupo minúsculo de asambleístas, sino que pasó por la gran mayoría de la Asamblea Nacional y nadie se percató de estos errores. Yo creo que el CAL, ha habido mucha polémica en torno a si podría reconsiderar su decisión y mandar a calificar, y yo creo que entrar a esa discusión ya del detalle formal no le viene bien tampoco la crisis institucional que estamos viviendo. Obviamente el gobierno pretenderá posicionar su discusión de que esto no era posible,
Sin embargo, algo importante y respondiendo a su pregunta, Miguel, ¿qué escenarios le quedan al presidente de la República? Creo que los escenarios son claros. El escenario 1 es presentar un amicus ante la misma Corte Constitucional y defenderse quizás a través de un amicus y posicionar la postura del gobierno ante la Corte. Recordemos que ante la Corte no existe una audiencia, no es que existe una notificación, no existe una contestación. La Corte realiza este tema, como se dice en la jerga legal, en mérito de los autos, en mérito de los documentos que constan en el expediente, y deberá el presidente ejercer algún tipo de defensa. Esperemos que el presidente ejerza algún tipo de defensa ante la Corte. Si es que la Corte llegase a admitir, cosa que yo veo bastante difícil por las consideraciones que hay en torno al pedido de juicio político, el presidente de la República deberá defenderse ante la Asamblea Nacional, aunque creo que es claro el escenario político de que por más defensa que haga el presidente, si es que se da luz verde por parte de la Corte, se entendería que hay los votos para removerlo del cargo. Creo que ya es un escenario claro políticamente, y también el presidente de la República podrá ejercer su herramienta de la muerte cruzada. Es decir, en cualquier escenario el presidente podrá ejercer esta herramienta constitucional. También se vuelve a hablar de golpe de Estado y de algunos temas que no vienen al caso porque son herramientas previstas en la Constitución. Esto no se aleja de una crisis política, pero son, insisto, herramientas que existen y que el presidente de la República, pese a que me parecería razonable, pero en la normativa no tiene un bloqueo para ejercer la muerte cruzada en cualquier momento, incluso unas horas antes de que se vote en el juicio político. Esos creo que son los escenarios, Miguel. El otro escenario, doctor Ricardo Noboa, es la muerte cruzada, herramienta constitucional que tiene el presidente de la República. ¿Hay alguna limitación, como ahora en la Asamblea Nacional escuchamos, cuidado, usted aplica la muerte cruzada, o el principal de la CONAIE dice, no vamos a permitir que se aplique en definitiva la Constitución? ¿Qué es esto, doctor Noboa? Bueno, en primer lugar, yo coincido con mis colegas en el análisis previo, ¿no? Yo creo que esta es una asamblea absolutamente desprolija, irresponsable, y por eso tiene un porcentaje de aceptación que me parece que es del 3% o algo por el estilo. Lo que ocurre es que yo creo que aquí los votos ya están para que el CAL envíe a la Corte Constitucional, a pesar de que algo de rubor les quede y pidan que manden a corregir. Están en el evento de que se dé el dictamen de admisibilidad. Entonces, ciertamente que la seguridad jurídica se ve afectada porque no se cumplan los plazos, porque se hagan las cosas de manera poco prolija, como acabo de mencionarlo. Sí, ciertamente que la seguridad jurídica se afecta y el debido proceso nos ordena que las cosas se hagan formalmente bien. Pero aquí políticamente esto es cuestión de votos. Y tarde o temprano esta asamblea va a querer llevar al presidente al impeachment al Parlamento. Entonces, por eso es que a mí me parece que aquí hay temas de fondo que son los que deslegitiman con mayor fuerza este juicio político. La muerte cruzada es de ambas partes, Miguel. Hay dos artículos en la Constitución. El uno es el artículo 130, me parece, que le permite a la Asamblea llevar adelante la muerte cruzada, y el 148 es el que se lo permite al Ejecutivo. La muerte cruzada ya fue ejercida por la Asamblea. Ya lo hizo en su momento y fracasó. Alegó una conmoción interna que la habían creado ellos mismos y el señor Issa para llevar adelante un proceso que algunos asambleístas se sonrojaron, el Partido Social Cristiano, y votaron en contra. Entonces, aquí no hay más límites que los establecidos en la Constitución. La muerte cruzada puede ser ejercida por el presidente. Y yo lo que decía el otro día era que en el momento en el cual, caso no consentido, porque creo que la Corte Constitucional es una corte seria, honesta, responsable, y va a botar al tacho de la basura esta barbaridad. Pero en el evento de que se declare admisible el juicio político, yo pienso que el presidente no le va a quedar otro remedio que ahí sí dictar el decreto de la muerte cruzada. Aquí la Constitución
no depende de la voluntad del señor Issa. Aquí no depende de la voluntad de unos cuantos legisladores. La Constitución depende de sí misma y de su texto. Y el texto es absolutamente claro. No hay limitación alguna para que el presidente, incluso diría yo, llegaría hasta el extremo, que no creo que se dé, de acudir al Congreso y en el Congreso, en el momento en que interviene, decirle: señores, yo les vengo a entregar el decreto. Aquí está la muerte cruzada. Es decir, el hecho de la iniciación de este proceso no enerva de modo alguno el derecho del presidente a dictar la muerte cruzada, que para mí debería ser de última ratio, por supuesto, pero no enerva el derecho de hacerlo. Doctor Noboa, con esas consideraciones, esto no queda discrecionalidad de la Asamblea, por un lado, y por otro, de llegarse a presentar a la Corte Constitucional. Hemos escuchado a algunos juristas, si mantiene errores, dicen, la parte formal puede corregir la Corte Constitucional, la parte de formalidad. ¿Puede hacer eso la Corte o simplemente debe ir debidamente sustentado y enmarcado el pedido de juicio político desde la Asamblea Nacional? No, ahí en mi opinión hay un criterio conceptual equivocado. El principio del iura novit curia, que es efectivamente un principio por el cual, como el juez conoce el derecho, puede corregir ciertas equivocaciones de los interesados, no puede aplicarse en este caso. Se aplica en una acción extraordinaria de protección que una persona presenta ante la Corte Constitucional, y entonces efectivamente la Corte puede corregir algún error del solicitante en cuanto a la invocación de normas o cosas de esa naturaleza. Pero en este tipo de proceso político no. Aquí no hay iura novit curia. Aquí lo que hay es un análisis. Primero, sí, efectivamente, la Corte puede decir: yo no voy a admitir esto porque, como decía Pamela, aquí se han violentado las normas previas, claras, y por lo tanto la seguridad jurídica, y hasta luego, chao, lo archivo por esa razón. Pero yo no creo que la Corte lo va a hacer por eso. La Corte, si analiza ya el pedido de juicio, lo que va a hacer es lo que dijo la Asamblea de Montecristi cuando en la historia de la ley nosotros podemos leer que lo que la Corte tiene que dar es una segunda opinión. Así fue expresado en la Asamblea de Montecristi por el diputado de Alianza País, en aquel entonces Gustavo Darquea, y fue aprobado por la Asamblea, que la Corte tiene un deber de fondo en el análisis de las causales del juicio político, y por eso lo llamaron segunda opinión, no opinión sobre temas de forma, opinión sobre temas de fondo. Por lo tanto, en base a ello, la Corte bien puede analizar el fondo del tema, ver que todas las conductas que se describen no han sido cometidas por el presidente de la República y emitir dictamen de inadmisibilidad, que es lo que realmente la academia y la opinión sensata del país considera. Doctora Pamela Aguirre, consecuentemente, muerte cruzada es una atribución que no puede ser observada, cuestionada ni por organizaciones sociales indígenas y peor por quienes legislan en la Asamblea Nacional, porque hay asambleístas, hay abogados que dicen que no van a permitir que se aplique la muerte cruzada desde el Ejecutivo. Y bien nos dice el doctor Ricardo Noboa que el inicio, el concepto para aprobar es una segunda opinión de la Corte Constitucional. Organizaciones sociales bien pueden señalar cuál es su expectativa en la Corte. De hecho, esa es una de las expresiones que se tiene en democracia y que deben ser básicamente respetadas, tendrán el valor de dónde provienen. Es decir, en democracia está bien que disintamos, está bien que existan criterios contrapuestos, puede que
grupos sociales pues se apresten a las puertas de la Corte Constitucional a manifestarse, a señalar cuál es la decisión que ellos consideran la más oportuna. Los políticos pueden señalar qué es lo que esperan de la Corte, pero finalmente la Corte tiene que resolver con base en las normas jurídicas, principalmente en la Constitución, en lo determinado en el artículo 129, que tiene que ver justamente con esta competencia del análisis de si efectivamente pasa la admisibilidad esta propuesta de juicio político. Ahora bien, que prospere el juicio político, que exista un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, enerva la posibilidad del presidente de emitir un decreto de estado, un decreto de muerte cruzada, de disolución de la Asamblea, de ninguna manera. La Constitución en el artículo 148 es bastante diáfano y bastante claro. Dice en cualquier momento. Esto quiere decir entonces que no existe ningún límite. De hecho, si se quiso enmarcar o si se pretendía delimitar esta competencia del presidente, eso debía constar en una norma previa, clara y pública, es decir, debía constar en el Código Orgánico de la Función Legislativa, para que efectivamente, entonces, iniciado un proceso, ya sea de destitución del presidente, artículo 130, o juicio político, 129, el presidente se encontraba impedido de iniciar la disolución de la Asamblea. Pero este artículo no existe. Tanto es así que en la petición los proponentes del juicio político lo que tratan es de buscar argumentos para bloquear justamente esta posibilidad del presidente. Y a mí me parece que de una manera bastante positiva, tratan o buscan que la Corte se pronuncie sobre algo que no es objeto del dictamen en este momento. Es decir, a mí me parece que lo que hacen los proponentes es buscar que la Corte diga efectivamente en democracia y las reglas de juego, una vez iniciado un proceso de control político, en este caso juicio político, resulta imposible que se inicie el proceso de disolución de la Asamblea. Pero este pronunciamiento, primero, a la Corte no le compete. En este momento de este dictamen, no es competencia en este momento de este dictamen. Y segundo, la Corte, transcurrido este procedimiento, no podría hacer una interpretación de lo que es aplicable para este caso cuando ya existe la norma constitucional. Entonces, a mí me parece que esto, más allá de las buenas intenciones que tienen los proponentes de tratar de bloquear, que la opinión pública busca bloquear, no tiene ningún efecto jurídico, habida cuenta, insisto, de que el artículo 148 es bastante claro, en cualquier momento durante los 3 primeros años. Durante los 3 primeros años, como dice la Constitución, doctora Aguirre. Efectivamente. La Constitución no tiene o no ha establecido ningún límite. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa tampoco existe ningún límite. En ninguna norma jurídica del país existe algún límite, razón por la cual pues no hay este límite que se está tratando de vender, que inclusive, insisto, pues los proponentes quieren incluirlo en esta proposición, en este inicio de juicio político, pero que al final del día no tiene ningún valor y que, insisto, la Corte Constitucional ni siquiera debería pronunciarse, habida cuenta de que el 148 de la Ley Orgánica de Garantías establece como objeto de la decisión únicamente si procede o no procede la admisibilidad del juicio político. Doctor Emilio Suárez, el caso de la muerte cruzada, partiendo de este hecho previo, que es el juicio político, tiene la atribución el constitucional, el ejecutivo, pero hay observaciones que se están haciendo, incluso abogados en la Asamblea, que no van a permitir que se aplique la Constitución. Sí, efectivamente, Miguel, creo que se está intentando consolidar un discurso en el Ecuador por parte de cierto grupo de asambleístas, por parte de ciertos sectores, especialmente el sector liderado por el señor Issa, que indican que la muerte cruzada se encuentra bloqueada de alguna forma por el inicio y la sustanciación del juicio político. Coincido plenamente con Pamela y con el doctor Noboa en el sentido en que la muerte cruzada no tiene ningún impedimento normativo. Insisto, nos puede parecer razonable que debería existir algún tipo de impedimento, porque básicamente te están fiscalizando y tú figurativamente le matas al fiscalizador a través de la muerte cruzada. Puede parecer razonable
En otros ordenamientos jurídicos existe esa limitación, pero aquí estamos en el Ecuador y hay que aplicar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y en el Ecuador no existe ninguna disposición normativa que le limite al presidente de la República, tal y como lo indiqué inicialmente, a activar la muerte cruzada en cualquier momento. Incluso, como bien lo ha dicho el doctor Noboa, puede ir el presidente el momento en que están votando y notificarles o suscribir en ese momento el decreto ejecutivo, y con eso se disuelve el Congreso. Sin embargo, en el propio pedido de juicio político, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el juicio político, así como tampoco tiene nada que ver el relacionamiento que se le hace al presidente de la República con la, entre comillas, mafia albanesa, que también se incluye en el juicio político y se pone como consideraciones adicionales. Eso no es materia del juicio político, sin embargo, se le carga de estos elementos adicionales. Se dice en algunos párrafos del juicio político que me llamaron la atención que el presidente no podrá activar la muerte cruzada por el inicio del juicio político. Eso no debía constar en la petición. Me parece también otro error de la Asamblea Nacional el intentar incluir, más que intentar, el incluir eso en la petición de juicio político. Insisto, se está queriendo posicionar este discurso y que suceda más o menos lo mismo que pasó en Perú, con las diferencias abismales que existen entre el Ecuador y el Perú. En Perú, recordemos que el presidente Castillo salió en la mañana a disolver el Congreso le dijo, a mí no me disuelves, y el Congreso lo destituyó unas horas después y el presidente Castillo se fue detenido. Entonces, se está intentando posicionar un discurso parecido en el Ecuador, pese a que, insisto, existen diferencias muy profundas entre las regulaciones peruanas y las regulaciones ecuatorianas, y aquí no existe una normativa que le impida al presidente. Ahora, ¿qué me preocupa? Que efectivamente ciertos sectores sociales, los sectores indígenas liderados por la Unidas Disa, ya han salido a anunciar dos temas que nos deben preocupar mucho, porque el señor Issa parece que está por encima del texto de la Constitución y por encima de la Judicatura, porque ha dicho que van a hacer manifestaciones afuera de la Corte Constitucional. Esperamos, aunque no es mucho su estilo, que esas manifestaciones sean pacíficas y que ellos van a presionar, lo ha dicho abiertamente, para que la Corte admita a trámite la petición de juicio político. Es decir, queremos forzar a un órgano jurisdiccional, a jueces que admitan el juicio político, pese a que yo coincido en que el texto tiene muchas falencias formales, pero creo que la discusión no debería estar en torno a las falencias formales, sino a las falencias de fondo, que son especialmente que no existe una conexidad con el presidente de la República, al menos de lo que yo he podido revisar, con las causales o con los delitos que se le imputan. Es decir, los funcionarios señalados o designados por el presidente directa o indirectamente pudieron haber cometido todos los delitos que se les pueden acusar. Sin embargo, del propio texto de la petición, que es lo relevante en el juicio político, no se ve una conexidad con una actuación o incluso una omisión, pese a que no es un delito, o no se configura el delito por una omisión de la gente, en este caso por parte del presidente de la República. Entonces yo creo que la discusión debería estar en torno a eso. La Corte debe revisar eso. Sin embargo, ya se anuncian manifestaciones, se anuncian plantones. Insisto, esperemos que sean pacíficos y no agresivos. Y por otra parte, el señor Issa y la CONAIE que él dirige ya han dicho que si el presidente aplica la muerte cruzada, lo van a derrocar. Es decir, o van a generar manifestaciones que van a paralizar el país. Estamos hablando de una herramienta constitucional. Debemos empezar a respetar. Si el Ecuador, si todos los ciudadanos no empezamos a respetar las herramientas que prevé la Carta Magna, este país nunca va a salir de su desarrollo, nunca vamos a salir de esta crisis institucional que la vivimos permanentemente. Tenemos que empezar a respetar, y en este caso, lo digo una vez más, la muerte cruzada puede ser aplicada por el presidente de la República en cualquier momento, le guste o no al señor Issa, le guste o no a la Asamblea Nacional. Doctor Suárez, ese es el diseño constitucional que se hizo en Montecristi, una constitución hiperpresidencialista que ahora no se quiere aceptar en esa parte. Si usted dice que tiene que revisar el tema de fondo, si hay conexidad entre lo que se sostiene y se prueba en la presentación del juicio político, aquí en este tema no tendría validez desde la visión del juez constitucional un tema planteado en estas condiciones, que no hay conexidad. Sí, Miguel, creo que quizás ya analizando un poco el juicio político, que entiendo que no es materia de esta discusión analizarlo a profundidad,
Sin embargo, como bien lo he dicho, no encuentro esa conexidad entre los hechos que se describen. Yo creo que la petición se la mejoró bastante del informe que inicialmente fue aprobado. Creo que eso algo hay que reconocer a la Asamblea Nacional. Es un documento bastante mejor elaborado que el informe que se aprobó con 105 votos por parte de la Asamblea. Tiene estos errores de identificación normativa que son errores de bulto y que nada más desprestigian a la Asamblea y desprestigian la petición. Sin embargo, insisto, no encuentro la petición. Y hay que tener un poco de cuidado, Miguel, porque la Corte no verifica que estén probados los hechos, ni verifican que el presidente sea culpable o no, porque no es una Corte de índole penal. La Corte es una Corte de admisibilidad. Lo que verifica la Corte, y expresamente lo dice la Ley Orgánica de Garantías, es que hayan unos hechos que impliquen el cometimiento de un delito y que ese delito lo haya cometido el presidente de la República. Este último elemento yo no lo encuentro. Describen hechos que pueden implicar el cometimiento de delitos, pero yo no encuentro la conexidad con una actuación y, de ser el caso, con una omisión del presidente de la República. Los penalistas nos han instruido estos días en redes sociales, en medios, que estos delitos no pueden ser generados o no puede cometerse estos delitos por omisión, pero así fuera, no se encuentra una omisión de los delitos que se le imputan al presidente de la República, y eso para mí es un elemento que debe ser revisado por la Corte, y no lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica de Garantías, del artículo 148, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías, así que la Corte debe verificar eso. Por tanto, creo yo que hay elementos suficientes para que la Corte, en el análisis que realice, inadmita la petición de juicio político por la falta de conexidad entre los hechos y la supuesta infracción cometida por el presidente de la República. Doctor Ricardo Noboa, en el escenario de aprobarse, admitirse el juicio político en la Corte Constitucional, ¿no le quedaría más al presidente de la República aplicar la Constitución, aplicar el artículo 148, si se quiere llevar a este juicio por omisiones, en definitiva, del presidente, que en cualquier periodo constitucional, periodo presidencial, por la culpa de un ministro secretario de Estado que señala la Constitución, artículo 131, hay que llevar al presidente de la República, doctor Noboa? Bueno, usted lo ha dicho muy bien ahorita, ¿no? Si nosotros analizamos los gobiernos desde el advenimiento de la democracia el año 79, en todos los gobiernos han existido ministros de Estado que han sido acusados de algún tipo de hecho de corrupción. Justo o no justo, pero así ha ocurrido en los últimos 40 años en el país. Entonces, imagínese usted, claro que eran constituciones distintas, pero el concepto más o menos era el mismo. Imagínese usted si en cada ocasión el presidente de la República tiene que responder porque un ministro de Estado, por ejemplo, le entregó partidas presupuestarias a unos diputados y fue acusado por eso. Otro ministro de Estado construyó una carretera y aparentemente lo acusaron de algún sobreprecio, entonces tiene que ser acusado por eso. O vendió medicamentos genéricos de una manera inadecuada y va a ser acusado por eso. No, pues Miguel, aquí no cabe el principio de que una persona es responsable no solo de sus propios hechos, sino de aquellos que están bajo su cuidado, que es un concepto del Código Civil ecuatoriano. Aquí la responsabilidad política es realmente personal. La responsabilidad política no es solidaria. De tal manera que es absurdo pretender que el presidente de la República pueda ser enjuiciado políticamente por algún tipo de delito contra la administración pública del que se acuse a uno de sus ministros de Estado. Más aún, en la acusación que se hace por parte de los legisladores, allí se describen claramente las conductas del señor Luque o la conducta del señor Cedeño y algunos otros funcionarios por allí, pero de ninguna manera se establece lo que acaba de decir Emilio, aquel nexo causal, aquello que en materia penal los penalistas llaman el principio de subsunción, es decir, que la conducta penal
sea subsumida en la conducta del presidente de la República. Consecuentemente, aquí lo que hay es una cacería política. Aquí no hay un juicio político. Hay una cacería instalada desde el Congreso y que tiene su fundamento en una especie de glotonería electoral, porque el correísmo sí quiere que haya una muerte cruzada, porque sí cree que puede triunfar en unas elecciones de aquí en 7 o en 8 meses, producto del éxito relativo que puede haber tenido en las elecciones seccionales del pasado mes de febrero. Entonces, hay grupos políticos que quieren precipitar al gobierno y al país a una crisis institucional que realmente, por el hecho de que 1 o 2 funcionarios públicos hayan realizado tropelías, realmente no se justifica, Miguel. Doctora Pamela Aguirre, ¿se justifica o no entonces en estas condiciones la herramienta que pudiera aplicar el presidente de la muerte cruzada sin que haya objeciones, al menos jurídicas, porque las políticas pueden argumentar cualquier tontería de la aplicación de la muerte cruzada? Bueno, recordemos que y dentro de todo el caos existente es bueno que las soluciones que se estén buscando sean aquellas que se encuentran previstas en el orden constitucional, es decir, que busquemos salidas institucionales para este difícil momento político. Recordemos que el artículo 130 establece algunas causales, eventualmente cuando se pretende invocar también la disolución de la Asamblea, y esto es porque la Asamblea o se ha abrogado competencias, es decir, que se ha tomado competencias que no tiene. Por ejemplo, se me ocurre nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura o nombrar a un superintendente, pues competencias que no las tiene, para lo cual se requiere un dictamen previo por parte de la Corte Constitucional. Y la segunda es frente a la grave crisis y conmoción interna. Entonces, aquí, pues básicamente en esta segunda causal es el presidente quien interpreta qué es esta grave crisis y conmoción interna. Y efectivamente, si nos encontramos frente a un proceso de juicio político, si nos encontramos frente a un proceso de posibles o de una movilización que puede generar mayor inestabilidad en el país, el presidente, al ser él el intérprete de esa causal, bien puede, pues, utilizar este mecanismo justamente para evitar un colapso de nuestra democracia y buscar una salida institucional. Y en este punto también es importante recordar, ni los proponentes del juicio político, ni el presidente, si se le ocurre implantar la disolución de la Asamblea, en este momento son golpistas, porque lo que se está buscando es a través de causas constitucionales una salida de este problema de crisis de institucionalidad, que tal vez también ya es una lectura política, que tal vez en este momento no sea lo más adecuado, y no sea lo más adecuado, ¿por qué? Porque vamos a volver a tener inestabilidad, porque nuestro riesgo país está subiendo abruptamente, porque el petróleo en este momento se encuentra en caída. Entonces lo que necesitamos en este momento es trabajo, es inyección de confianza por parte de la inversión extranjera, y esto lo que genera es mayor inseguridad. Bueno, que tal vez no sean las más adecuadas dado el contexto que estamos viviendo, eso es otra cuestión, pero que son causas constitucionales, salidas institucionales, son aplicables, el presidente puede aplicarla. Lo que sí, en este caso, como insisto, señalo, el presidente, al ser el intérprete, tendrá que argumentar y justificar justamente para que exista legitimidad en esa decisión. Las decisiones vienen y en el Estado de Derecho se limitan sobre la base de esta argumentación y justificación que sean capaces de brindar como un mecanismo para que la sociedad entienda que esto no es un golpe de Estado. Y también aquí un llamado de atención a todos, que estos no son mecanismos de golpe de Estado, son causas institucionales para un problema de crisis política. Doctor Pamela Aguirre, muy puntual, siendo las dos herramientas constitucionales, juicio político y la muerte cruzada, ¿cuál cree una lectura? ¿Cuál cree que sería más traumático para el país? ¿Juicio político, la admisibilidad o muerte cruzada del presidente? Mire, Miguel, creo que frente a la admisibilidad del juicio político es inminente la disolución de la Asamblea.
Creo que ese es el escenario que se viene, si es que existe una admisibilidad. De ahí la importancia que va a tener la decisión de la Corte Constitucional e inclusive teniendo una esperanza positiva de las conversaciones y del buen rol que está realizando el ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón, pues esperemos que tal vez en este caso existan mayores puentes, que exista mayor diálogo y que puedan llegar a consensos mínimos, insisto, habida cuenta de la situación en la que el país se encuentra. Estamos siendo azotados por un crudo invierno, hemos sido azotados por un terremoto, insisto, el precio del barril del petróleo está a la baja. Creo que en este momento necesitamos sentarnos a conversar por el bien del país, más allá de las posturas políticas personales que puedan tener determinados actores políticos. Doctor Emilio Suárez, ¿qué sería más traumático, siendo las dos herramientas constitucionales, el juicio político y la admisibilidad, o la muerte cruzada? ¿Qué tendría más repercusión ya en el país? Esperaba evitar esa pregunta, Miguel, con la pregunta que le hizo a Pamela. Porque, a ver, la verdad es que coincido que son herramientas constitucionales. No podemos hablar de golpes de Estado. Claro, es posicionar un discurso político, pero desde el punto de vista jurídico, cuando uno aplica una herramienta legal, ya sea para destituir al presidente de la República, para remover a la Asamblea Nacional, son herramientas que prevé la norma. Entonces no se puede hablar de golpes de Estado. Golpe de Estado es cuando se utilizan herramientas fácticas o herramientas no previstas en la norma, como lo está planteando el señor Issa, de derrocarle al presidente de la República. Eso sería quizás un golpe de Estado. Sin embargo, el que la Asamblea o el presidente activen estos mecanismos es todo lo contrario. Sin embargo, eso va a ahondar la crisis política. Y creo que hay que contextualizar algo, Miguel. El Ecuador es un sistema republicano presidencialista y no es cosa menor que el presidente de la República esté siendo enjuiciado políticamente. Es algo realmente grave. El problema es que aquí en el Ecuador ya hemos casi normalizado este tipo de circunstancias cada cierto tiempo, que se sigan procesos de esta naturaleza, que se destituyan presidentes, que tengamos 3 presidentes en 24 horas, etcétera. Ya hemos casi normalizado eso como parte de nuestra realidad. Pero en un régimen como es el ecuatoriano, en la conformación de un Estado como lo es el ecuatoriano, es algo realmente grave, realmente preocupante. Y eso se demuestra, como bien lo indicó Pamela, con la imagen interna y externa. La inversión interna está paralizada. La inversión externa, tenemos un riesgo país de 1.900 puntos cerrados al día lunes. El día de ayer no lo pude revisar, pero ojalá no hayamos pasado ya los 2.000 puntos de riesgo país. Evidentemente, la crisis institucional, más allá de la herramienta que se utilice, Miguel, creo que es grave la crisis que estamos viviendo ahora. Punto. Es decir, ya sea que la Asamblea destituya al presidente o que el presidente disuelva la Asamblea, estamos viviendo, y la verdad es que para variar en el Ecuador, una crisis institucional, una crisis política grave que no le permiten y no nos permiten el desarrollo que tanto anhelamos en el país. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Ricardo Noboa Bejarano, a la doctora Pamela Aguirre y al doctor Emilio Suárez en este tema de interés: muerte cruzada, juicio político al presidente. Un gusto, muy buen día. Gracias a todos. Muy buen día. Muchas gracias, muy buen día. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos diálogo previsto de inmediato con el ministro del Interior, Juan Zapata. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha